¿Sí lo escuchó? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola Miriam, Beto, buenas tardes. Daniela, buenas tardes. Eh, Buenas tardes a los que están presentes. un saludo muy especial para todos, bienvenidos. Somos Pedro y Nidian Duarte. Un saludo para las personas que están en Facebook. Un saludo para aquellas personas que nos visitan también a través de esta red social. Bueno, bienvenidos a las personas que están ingresando. Quiero saber si me escuchan. ¿Sí me escuchan? Qué bueno. Listo. Por ahí escucho a un bebé. Bueno, vamos a esperar unos instantes más. Esperemos que otras personas más se conecten. Bueno, ¿cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? Espero que súper bien. Amén. Mi esposa necesito que se vea un poquito más. Eso, ahí está bien. Bueno, para las personas que se están conectando en Facebook, bienvenidos, Dios les bendiga. Somos Pedro y Nidian Duarte. Semanalmente hacemos esta reunión con el ánimo y el interés de que el Evangelio del Señor Jesucristo sea conocido y que muchas personas pues conozcan un poquito más de Él. Esa es nuestra intención. Y bueno, pues bienvenidos. Niñas, por favor, hagan silencio. Bueno, hoy, para el día de hoy, tenemos un tema que se llama... ¿Cómo es? ¿Cuál? ¿Cómo es el tema de hoy? Hoy sí, no se lo sabe. No, porque no vine. Bueno, un segundo nacimiento, ¿sí? El tema de hoy tiene que ver sobre nacer de nuevo, ¿sí? Entonces, vamos a estar, bájale un poquito, vamos a estar viendo algo que pasó en la vida de un sacerdote en los tiempos de Jesucristo, ¿sí? Y vamos a ver, bueno, vamos a leer el libro de Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Entonces, antes de leerlo, vamos a hacer una pequeña oración a cargo de mi esposa. Entonces, los dejo con ellas. Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien y espero que la palabra de esta tarde les llegue a sus corazones y la cultiven en sus mentes para que le hagan un provecho a sus hogares, a su familia, a las personas que tienen a su alrededor, ¿cierto? Entonces cerremos tantico nuestros ojos y dediquémosle este hermoso tiempo, Señor, a nuestro Señor. Oh, sí, Padre. Amado Dios, Señor, te damos las gracias, Señor, por esta tarde. Amado Dios, qué hermoso es poder despertar en las mañanas y dirigirnos a ti con un corazón lleno de esperanza, sí, Altísimo Rey, de ilusiones, para decirte con alegría, gracias por tantas cosas maravillosas que tú haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos llamaste, Padre, un día más a disfrutar del bello regalo de vivir. Y porque aunque no somos millonarios, tenemos todo lo necesario para vivir, Señor, porque tú eres nuestro proveedor, Señor, porque tú eres el que nos alimentas a través de tu palabra, Señor, porque si no fuera por tu palabra, Señor, no sé tantas personas que haríamos, Señor, porque cada día tú nos levantas el ánimo, la esperanza, Señor, las fuerzas para vivir cada día, Altísimo Rey. Tenemos por quién, Señor, por quién vivir, por quién luchar. Tenemos un hogar, una familia, Señor. Tenemos el
pan de cada día en Oh, nuestras Señor. mesas, Señor. Gracias a ti, Altísimo Rey, Señor, En el nombre que tú poderoso nunca de nos Jesús. abandonas, Señor, Padre amado. Y Oh, por eso sí, te Señor. damos las gracias, Espíritu Santo, Señor, por estar ahí dirigiéndonos día a día, Padre Oh, sí, Celestial. Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que seas tú guiándonos Oh, sí, Señor. diariamente, Señor, Altísimo Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amén. Entonces, usted allá desde su casa, usted va a alzar su mano hacia el cielo así, de esta manera, sus manos, y va a decir después de mí, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven hoy a mi vida. ven hoy a mi vida. Espíritu Santo, Espíritu Santo, te invito te invito a que vengas a mi a casa. que vengas a mi Y casa. te lo pido en el nombre de Te pido Jesús. en el nombre de Gracias, Jesús. Señor. Bueno, entonces vamos a leer Juan capítulo 3, versículo 1, y la palabra del Señor dice así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Vino este a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel? ¿Y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén y amén. Bueno, la Biblia nos habla de un segundo nacimiento, ¿sí? Un nacimiento que es necesario que todos los seres humanos tengamos, porque sin ese nuevo nacimiento es muy difícil. Es más, dice que no se puede entrar al reino de Dios, ¿sí? ¿Qué es nacer de nuevo? Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Pero antes vamos a saber un poquito quién era este hombre Nicodemo, ¿sí? Dice ahí que era un fariseo, un principal de los judíos. Y mirando en el diccionario la palabra fariseo, dice lo siguiente: persona que es hipócrita y que finge una moral, unos sentimientos o unas creencias que no tiene. En pocas palabras, es alguien que aparenta lo que no es, ¿sí? Una persona que no es lo que dice que es. Pero en los tiempos de Jesús, los fariseos eran lo siguiente: era una persona que pertenecía a un grupo religioso, un grupo judío en la época de Jesús, que se caracterizaba por observar escrupulosamente y con cierta afectación los preceptos de la ley mosaica, la ley de Moisés, que está en el Antiguo Testamento. En general se interesaba más por la manifestación externa de estos preceptos y mandamientos que habían en la ley de Moisés, que hay en la ley de Moisés,
que por seguir el mismo espíritu de la ley, ¿sí? O sea, estas personas eran unos maestros, eran personas que se sabían las escrituras al derecho, al revés, y en base a esas escrituras tenían facultades y tenían autoridad sobre las personas, sobre el pueblo en la ciudad de Jerusalén, sobre el pueblo judío. Entonces, eso es lo que significa un fariseo. Ahora, cuando una persona recibe el nuevo nacimiento, está recibiendo la oportunidad de ser salvo. Es una persona que a medida que va estudiando las escrituras, va cambiando su forma, va siendo transformado. Es una persona que está pasando al reino de Dios. Bueno, entonces, ¿qué podemos ver aquí? ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Cómo es una persona que ha nacido de nuevo? Nacer en el espíritu, nacer con un sentimiento hacia Dios que antes no se tenía, con un amor fuerte y grande hacia el Señor a través de Jesucristo. Cuando una persona nace de nuevo, empieza a tener ciertos beneficios, como estos que se encuentran en 2 de Pedro del 1 al 4. Dice que por medio de ese nacimiento nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. ¿Sí? Concupiscencia quiere decir deseos de bienes materiales o de terrenos, o en especial deseos de la carne o deseos sexuales desordenados. O sea, son deseos que no van conforme a la voluntad de Dios. Son cosas o deseos no gratos para el Señor. Entonces, eso es una concupiscencia. Pero el Señor nos da estos beneficios, nos da grandes beneficios, nos hace partícipes del reino de Dios, nos hace coherederos con Jesucristo. Entonces, ¿quiénes deben o deberían tener un nuevo nacimiento? Todos los seres humanos, todo hombre, toda mujer debe de experimentar un nuevo nacimiento. Nacer de nuevo significa un cambio en nuestra vida, y ojalá sea un cambio permanente, que nos volvamos al Señor y no volvamos a ser esas personas que fuimos antes, no dejándonos llevar por los deseos de este mundo. Entonces, todos debemos nacer de nuevo. Vamos a ver un primer punto, la vista de Nicodemo. Imagínese usted que Jesús a Nicodemo Jesús fue el que le dijo que era necesario que naciera de nuevo. ¿Por qué tan especial a él? No se lo dijo a Zaqueo, que era un recaudador de impuestos. No se lo dijo a la mujer samaritana, que los samaritanos eran personas que creían en Dios, pero también creían en otros dioses, ¿sí? Adoraban ídolos. Y no fue al ladrón que murió al lado de Jesús. A él tampoco le dijo que era necesario nacer de nuevo. A él simplemente le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿sí? Tampoco fue a la mujer adúltera que iban a apedrear. No le dijo que era necesario nacer de nuevo. ¿Qué pasó? ¿Se salió? Se cortó, mami. Sí, pero ya se conectó otra vez. Bueno, tuvimos un corte. Ya está reconectándose. Ahora se quedó. ¿Sería el internet? No, está bien. Alguien conéctese para hablar desde allí. Ya. Vaya rápido. No se conecta.
Bueno, tuvimos un corte, esperemos unos segundos. Bendito Dios, Señor. Se fue el internet. ¿Cómo es el número, Pedro? Ok. Se fue el internet. Es el de abajo. ¿Ya? ¿Cómo es el número? ¿Qué fue? Bueno, tenemos que finalizar. Ya regresó. Hola, qué pena con ustedes. Tuvimos un pequeño corte acá de energía. ¿Me escuchan? Alce su mano si me escucha. ¿Sí? Bueno. Tuvimos un corte de energía, pero bueno, ya regresó, gracias al Señor. Bueno, entonces les decía que el Señor Jesucristo le dijo a todas estas personas, no les dijo como a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. Entonces todas estas personas, la mujer samaritana, la mujer adúltera, todas estas personas necesitaban un cambio en sus vidas. Todas estas personas necesitaban también nacer de nuevo, pero estas personas ya tenían algo especial que era la fe. Estas personas se acercaron a Jesús y Jesús, a través de esa fe, les dio salvación automáticamente. Entonces Jesús se refirió a Nicodemo y le dijo, es necesario nacer de nuevo. ¿Quién era Nicodemo? Era un hombre devoto, era un hombre religioso, un hombre aparentemente recto, porque estudiaba las Escrituras, y una persona que estudie las Escrituras es muy difícil que no le tenga temor a Dios. Entonces, Nicodemo se preguntaba, Señor, ¿no basta con lo que yo soy? Y el Señor le recalca, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no podrá ser salvo, le dice el Señor. Entonces, todos necesitamos ese milagro, el milagro de nacer de nuevo, llegar a ser hombres y mujeres de Dios. Es la única forma, naciendo de nuevo, es la única forma de llegar a cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y yo diría amén a eso. El hombre, ahora el segundo punto, el hombre natural no lo entiende. Una persona que está apartada de Dios no entiende qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Una persona apartada de Dios lo único que hace es pecar y pecar cada vez más y apartarse cada vez más del camino del Señor. En el primer nacimiento, ¿qué podemos ver? Recibimos la naturaleza, o sea, recibimos la naturaleza de nuestros padres, recibimos el nacimiento físico, recibimos en ese nacimiento recibimos nuestros 5 sentidos, pero esos 5 sentidos que usted y yo tenemos no nos alcanzan y no son suficientes para conocer, conectarnos con el Señor. Necesitamos un 6º sentido. Ese 6º sentido lo podríamos llamar al Espíritu Santo dentro de nosotros, guiándonos. Sí, el Espíritu Santo que nos advierta del peligro, que nos redarguya de todo pecado. El nuevo nacimiento nos da una nueva vida espiritual. Eso es el segundo nacimiento, tener una vida espiritual. Dios es espíritu. Dios es espíritu y Él quiere que nosotros lo adoremos en espíritu y en verdad. Necesitamos un espíritu que entienda lo sobrenatural, un espíritu que nos conecte con las sagradas escrituras, un espíritu que nos lleve a ser hombres y mujeres de bien, un espíritu sobrenatural, un espíritu que sea manifestado en nosotros, cambiando nuestra forma de ser, cambiando nuestros hábitos de vivir, cambiando nuestros comportamientos. Eso es un segundo nacimiento.
Cuando una persona nace por segunda vez y se convierte al Señor Jesucristo, la persona recibe un don de Dios que se llama la fe. Todos podríamos decir que tenemos fe, o antes de conocer al Señor tenemos fe, porque a veces queremos algo y pedimos y eso se nos hace realidad porque pusimos mucha fe. Pero la fe que el Señor nos da es una fe, es una seguridad, es un gozo de que el Señor está con nosotros, de que el Señor nos resguarda, de que el Señor nos va a ayudar, de que el Señor nos puede dar todas las cosas y todas las bendiciones que están ahí plasmadas en la Biblia. La fe se recibe es por un don de Dios. No es nuestra fe, sino la fe que Dios coloca en nosotros. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Eso está en Romanos 10:17. ¿Sí? Nuestra comunión con Dios crece a través de la fe. Viene y se hace parte de nuestras vidas. Una fe sobrenatural. Una fe que nos lleve a creer en que cosas que son muy difíciles se hagan fáciles. A creer que están hechas. El Señor nos respalda de acuerdo a nuestra medida de fe, que le podemos pedir al Señor que día a día nos lleve a que esa fe crezca y se aumente cada día más y más y más y más. Bueno, dice en Efesios 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Dice ahí que la fe es un don de Dios. Es un don de Dios, es un regalo que Dios nos da. Dios nos da la fe. ¿Para qué? Para que nosotros nos desbordemos al mundo sobrenatural. ¿Cuál es el mundo sobrenatural en el reino de Dios aquí en la tierra? Que aprendamos a orar, que aprendamos a pedir, que aprendamos a pedir, que aprendamos a interceder, que aprendamos a enfrentar los problemas, las situaciones que a diario se nos presentan en la vida. ¿Sí? Había una mujer que padecía de flujo de sangre. Esta mujer se metió entre un poco de gente, se acercó al Señor Jesucristo y ella decía en su corazón que si tan solamente tocara el borde de su manto sería sana. Y resulta que, ¿qué pasó? Esa mujer fue sana. Cuando tocó el borde del manto de Jesús, automáticamente recibió sanidad. Y el Señor se voltea y le pregunta, ¿quién me ha tocado? Y le dice a esta mujer que era salva. No solo recibió sanidad, sino recibió salvación por la gracia de Jesucristo. Al ciego Bartimeo también le dijo, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. La fe que recibimos de parte de Dios puede ser suficiente para todo lo que queramos en la vida. Ahora, tener una mirada de fe. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Eso está en Juan 3:14, hace un momento lo leímos. ¿De qué habla aquí la Escritura? ¿Qué hizo Moisés que levantó esa serpiente? Bueno, en el libro de Números cuenta de cómo el pueblo de Israel, cuando estaba deambulando por el desierto, este pueblo murmuró porque estaban cansados de comer el maná, estaban cansados de comer carne de pájaros, estaban cansados y empezaron a quejarse y a murmurar contra Dios. Y esto causó que Dios se enojara con este pueblo de Israel. Y Dios envió serpientes ardientes, serpientes venenosas, que los mordían y las personas morían, se enfermaban. Ustedes saben lo que es la picadura de una serpiente. Entonces dicen que el pueblo se humilló y corrió a Moisés y le decían a Moisés que orara, que le clamara a Dios para que el Señor los perdonara. Efectivamente, Moisés fue a la presencia de Dios, intercedió por el pueblo de Israel y el pueblo de Israel recibió el perdón de Dios. Y Dios le dice a Moisés, hazte una serpiente de bronce y colócala en un asta
y colócala en un lugar, y toda persona que sea mordida, que vaya a la serpiente, mire la serpiente para que no muera. Entonces las personas cuando eran mordidas, iban a donde estaba esa serpiente de bronce, la miraban y automáticamente quedaban sanos de la dolencia, se curaban de sus picaduras de serpiente. De esa misma manera, el Señor Jesucristo fue levantado en lo alto. ¿Para qué? Para que todos nuestros dolores, todas nuestras dolencias, la descarguemos sobre Él. Eso sucedió en el desierto con el pueblo de Israel, y el Señor Jesucristo hoy está alzado para que nosotros pongamos nuestra mirada sobre Él, para que pongamos la mirada en la cruz, no en la cruz con el Cristo, sino en lo que significa la cruz. La cruz quedó vacía porque el Señor Jesucristo resucitó. Él no se quedó en la cruz. Entonces, ¿qué significa la cruz? Todo lo que Jesús padeció, todo lo que Jesús entregó por nosotros. Eso es lo que debemos buscar. Ese es el significado que el Señor nos está diciendo aquí, la palabra, que es necesario que Cristo sea alzado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser salvos por Él, sanados por Él. Amén. Ahora, en el tiempo de Jesús, muchas personas fueron transformadas. Muchísimas. El endemoniado gadareno tenía más de 2000 demonios dentro. Fue libre de eso. Esa persona no volvió a tener temores porque la Escritura dice que se golpeaba él mismo, que se laceraba, que se causaba heridas, y que cuando iban a tratar de cogerlo para aliviarle sus heridas, cogía a las personas y las maltrataba. Por ahí hemos escuchado que una persona que está demente desarrolla mucha fuerza. Ahora imagínense este endemoniado con más de 2000 demonios que salieron de él. Ya no era una amenaza. Él fue tan transformado que ya no era una amenaza para la sociedad. Jesús lo restituyó. Se volvió a reencontrar con su familia. Zaqueo, el recaudador de impuestos, también fue cambiado porque él dijo: si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicadamente. O sea, este hombre decía que si alguien había engañado, pues que viniera a él y él le devolvía lo que había hecho. Este Zaqueo, este recaudador de impuestos, se arrepintió y recibió salvación. Vemos al joven Saulo de Tarso. Era un hombre que sabía las Escrituras y tenía cartas con el poder de ir y perseguir a los cristianos. Muchos fueron encarcelados por él, eran sometidos a cárceles, a castigos, a torturas, e incluso consintió en la muerte de muchos de ellos, entre ellos Esteban, que era uno de los discípulos del Señor. Entonces, Saulo también tuvo su conversión. A Saulo se le presentó el Señor Jesús, y este Saulo nació de nuevo, fue transformado, fue cambiado, y se convirtió en Pablo, el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo es el que más cartas escribió en el Nuevo Testamento. Nos dejó las cartas paulinas, que es un tesoro grande e inimaginable para muchas personas. Para nosotros los creyentes es un gozo leer todo lo que él nos plasmó y nos dejó, para que nosotros tengamos muchas enseñanzas de cómo nacer de nuevo, de cómo ser bendecidos de parte de Dios. Ahora, en el libro de Hechos capítulo 2, versículo 14 en adelante, habla del discurso, el primer discurso que hizo el apóstol, mi tocayo, el apóstol Pedro. Dice que él se dirigió al pueblo judío en Jerusalén, y el pueblo estaba maravillado y aturdido, y estaban como confundidos porque oían hablar a un grupo de personas en otras lenguas, personas que eran iguales a ellos. Ellos oían hablar a judíos, los oían hablar en lenguas árabes, en diferentes lenguas, y decía: ¿por qué ellos ahora hablan esos? Entonces el apóstol Pedro empieza a explicarles
que estas personas habían recibido el Espíritu Santo y el Espíritu Santo les había dado el don de lenguas. Y empieza el apóstol Pedro a explicarles quién era Jesús desde que Moisés hablaba de él, y empieza cómo el libro de Isaías hablaba de él, y el apóstol Pedro recita la palabra tal y como estaba en la Biblia. Y claro, el pueblo judío era un pueblo que escudriñaba las escrituras, y sabían, al ver que Pedro les narraba la Biblia con tanta facilidad y con tanta sabiduría, ellos pusieron atención. Y no solamente pusieron atención, creyeron en la palabra de Pedro. Y Pedro les decía que a este Jesús al que ustedes mataron, este mismo resucitó, y muchas personas dan testimonio de que lo vieron, porque él se le apareció a muchas personas al mismo tiempo en diferentes lugares a la vez. Entonces, en esa predicación del apóstol Pedro, en ese día se convirtieron más de 3,000 personas en un solo día. Eso es algo que quedó registrado en la Biblia, para gloria y honra del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué conclusión podemos sacar? Por ejemplo, en un árbol, usted se acerca a un árbol y en el árbol usted puede ver de pronto un gusano o una larvita que ya se está entrando en un capullo, y usted le puede parecer como feo, un gusano ahí con puyas, todo baboso, pero ese gusano entra en ese capullo y se convierte en una hermosa mariposa. Tuvo una transformación. Igual nosotros podemos ser personas que para el mundo, para nuestros familiares, pudimos haber sido feos con nuestra forma de ser, con nuestra forma de hablar, con nuestras acciones, pero el Señor nos ha transformado, nos ha cambiado, y ahora somos nuevos, somos nuevas personas, somos nuevas criaturas en el Señor. Entonces, hemos nacido de nuevos, ya no somos los mismos de antes. Esa es la invitación que Dios nos hace a todos cada día, que seamos renovados, que seamos cambiados, traspasados, ese ser traspasado del reino de las tinieblas al reino de la luz, a la luz admirable, a la luz de Cristo. También podemos ver el ejemplo de un renacuajo en un río, en un pozo. Usted ve los renacuajos y son todos negritos, todos feitos, pero ¿en qué se transforman? Se transforman en unas ranas de unos colores tan hermosos y maravillosos. Entonces, el hombre puede y debe ser transformado. Si no es transformado, hay que buscar esa transformación, hay que buscar ese cambio. Ahora, Dios transforma a hombres, Dios transforma al hombre de adentro hacia afuera, no como los hipócritas, de afuera una cosa, pero por dentro otra, ¿sí? El Señor los describe como sepulcros blanqueados, como una tumba llena de huesos, todo feo, todo pudrefacto, pero por fuera pintada. Así los describe el Señor. Pero acá el Señor dice que Él transforma a los seres humanos, a las personas. Los transforma de ser adúlteros, alcohólicos, violentos, groseros, deprimidos, empobrecidos, desesperados. Todas esas personas podemos acudir a Cristo, y Cristo nos transforma y nos hace nuevas personas, personas de fe, personas que cambian para bien. Debemos mirar la cruz, lo que la cruz significa. Dios puede transformar la vida de cualquier persona, aún la de cualquier persona que llegue a ver este video en Facebook o en YouTube. Dios también puede transformar tu vida. Dios quiere transformar tu vida, pero tú tienes que poner de tu parte. Tú tienes que llegar a Él, como esta mujer que se arrastró, se metió entre las personas y se acercó a sus pies y tocó su manto. Así debemos hacer nosotros, acercarnos al Señor Jesucristo, decirle: Señor, perdona todos mis pecados. Señor, perdona todas mis faltas. A causa de mis pecados y de mis muchos problemas, he tenido una vida que muchas veces de pronto pensé en quitarme hasta la vida. El Señor Jesucristo quiere que tú también cambies, que tú seas renovado. Y Él lo puede hacer.
solamente si tú te acercas. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. Él quiere decirte, hijo mío, ven, yo te recibo. Eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Entonces sí podemos ser y tener un nuevo nacimiento. Amén. Yo te invito hoy a que si tú sientes que estás naciendo de nuevo, gloria a Dios, vas a empezar a cambiar, vas a empezar a tener una vida digna. Si aún hay cosas dentro de ti que te impiden tener comunión con Dios, entrégaselas. Aún hay tiempo. Señor, aún me falta entregarte esto. Hoy te lo entrego, Señor, perdóname. El Señor está ahí esperando para perdonar. El Señor dice que a todo corazón contrito y humillado Él no desprecia. Él no desprecia a nadie, a ninguna persona, pero debemos acercarnos a Él. Cuán terrible sería partir de este mundo sin habernos acercado al Señor. Irnos a una eternidad en un lugar donde sintamos que nuestra piel se quema constantemente, en un lugar oscuro, terrible, donde se escuchan quejidos, lamentos. Sí, qué terrible sería. Por eso es bueno ponernos a cuentas hoy, en este momento. Decirle, Señor, perdóname. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por estar ahí, hermana Yurley, Matilde, cuñados, mi mamita. Gracias por conectarte. A mis hijos. Anhelo que ustedes reciban lo que yo estoy recibiendo. Anhelo que todos sean transformados. Dios puede hacerlo. Miren acá un ejemplo. Dios está transformando mi vida. Día a día me cambia aún más. Y espero seguir cambiando. Espero que esa transformación llegue también a mi esposa, a mis hijas, a mis hijos, a todas las personas que me conocen. Anhelo que el Señor llegue a gobernar sus corazones, sus vidas. Y una vez el Señor lo haga, empiece a cambiar su entorno. Porque el Señor nos llama es al gozo. El Señor nos llama a que vivamos alegres, felices, esperando su venida. Muchos dicen que estos son los últimos tiempos. Y de hecho, las señales están ahí. Entonces tenemos que estar a la expectativa. En cualquier momento el Señor puede regresar. Puede sorprendernos. A la vuelta de la esquina, no lo sabemos. Entonces, entreguémonos a cuentas con Él. Amén. Les quiero dar las gracias por acompañarme. Y quiero invitarlos a que hagan conmigo una oración. Amén. Puede inclinar su rostro. Amado Señor, Padre, te damos las gracias en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor, que tu palabra es maravillosa. Tu palabra nos guía y nos enseña. Bendito Dios, te presento a estas personas, Señor, que hoy se han conectado. Bendito Rey. Padre, que esta palabra que hoy fue sembrado en ellos, Señor, cree un fruto abundante, Señor, en sus vidas. Escucha, Señor, todas sus peticiones. Guarda sus vidas, guarda su familia, sus hogares. Bendito Dios, te pedimos por la provisión de cada uno de ellos y te pido que los bendigas en el nombre de Jesús. Y Padre, muchas, pero muchas gracias. Me despido de ustedes, ya que han contado segundos. Los invito para la próxima semana, una nueva palabra de parte de Dios. Muchas gracias por acompañarnos, que el Señor les bendiga, que el Señor guarde sus vidas. Amén y amén. Bueno, acaba de terminar nuestra reunión en la aplicación Zoom. Seguimos conectados en Facebook. A todos un saludo muy especial. Pueden dejar sus mensajes ahí para que otras personas, cuando visiten el video, vean, coloquen un amén, coloquen un gracias Señor, o yo quiero eso para mi vida. Y a ti, querida persona que está viendo este video, así sea que lo veas más tarde, en otro momento, yo quiero hacerte una invitación. Yo quiero que tú hagas una oración conmigo. Si tú has visto este video hasta este punto, cierra tus ojos y repite después de mí. Señor Jesús, yo te doy gracias por el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Señor Jesucristo, hoy yo te pido que escribas mi nombre
en el libro de la vida y no los borres jamás. Señor Jesucristo, también te pido que venga el Espíritu Santo sobre mi vida y que sea el Espíritu Santo quien me guíe a partir de hoy en adelante hasta que tú vengas. Te doy muchas gracias, Señor Jesucristo, y muchas, pero muchas gracias, Señor, y a todos me despido, un abrazo, mil bendiciones, que el Señor les bendiga. Síguenos en Facebook cada semana, 5 de la tarde, todos los sábados, y bueno, que el Señor les bendiga. Amén. Amén.